Estamos de vuelta en Hoy es Noticia. Continúan los cuestionamientos tras la aprobación de la Corte Suprema para comprar 22 autos de alta gama para sus ministros. Esto por un valor que asciende a los 1.200 millones de pesos. Vamos a hablar sobre este tema. Estamos en contacto con Patricio Aguilar, presidente de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Patricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, José Manuel. Gusto saludarte. Gusto saludarlo también, Patricio. ¿Cómo han visto en la interna esta decisión de la Corte Suprema a propósito de los cuestionamientos por la renovación de estos autos de alta gama? Bueno, José Manuel, la verdad que estamos manifestando nuestra preocupación desde los momentos en que nos enteramos de esta decisión, que en la práctica todavía no está ejecutoriada, según nos informa desde la Corte Suprema. Por supuesto, no está decidido finalmente, pero claramente la señal que se manda hacia la ciudadanía, hacia la institucionalidad en general, es que excede, pareciera, ¿no es cierto?, por mucho lo lógico que sería ocupar estos recursos fiscales en la renovación de vehículos ministeriales. Patricio, y a propósito de lo mismo, ¿cuánto es el presupuesto para la renovación por cada auto? Usted durante esta jornada dio entrevistas en algunas radios y hablaba, por ejemplo, de 550 UF, es decir, un poco más de 20 millones de pesos, ¿no? Sí, bueno, esto en realidad es un instructivo que manda el Ejecutivo Sí. a las distintas reparticiones, porque usted debe entender que la renovación de vehículos es algo obviamente requerido por las autoridades una vez que ya se ha cumplido una Y de hecho determinada los autos cantidad de años. anteriores eran de 2014. Claro, entonces ya han pasado 10 años casi, entonces los vehículos se renuevan según el instructivo mismo del Ejecutivo después de 8 años. Ahora, es un valor estimado, por supuesto, no este es un valor real que va finalmente a suceder, pero la austeridad indicaría de que efectivamente podría buscarse vehículos de ese valor. Ahora, en realidad, este es un tema técnico respecto al presupuesto. No es que nosotros como Poder Judicial estemos pidiendo al Ejecutivo que mande una partida presupuestaria de determinado monto. Corresponde a un saldo inicial de caja que es de este presupuesto 2024, que es de presupuesto no ejecutado, aparentemente no, por el Poder Judicial respecto del 2023. Por lo tanto, queda este Exacto, sí. saldo inicial que permite al Poder Judicial hacer esta renovación que es necesaria. Pero lo que no resulta muy entendible es evidentemente la alta gama a la cual se está apuntando, ¿no es cierto?, en esta renovación. Exacto, hablábamos de un estimativo de unos 20 millones de pesos, un poco más, pero estos autos Lexus superan los 60 millones de pesos o más bien se acercan a esa cifra. Usted decía anteriormente que miran esta decisión con preocupación como profesionales del Poder Judicial. Y sobre lo mismo le quiero preguntar, ¿hay carencias y o necesidades dentro del Poder Judicial que pudiesen ser financiadas, por ejemplo, con la plata invertida en estos autos? Y si es así, ¿a qué carencias se refiere? Bueno, hay que entender acá cómo funciona la ley de presupuesto de la Nación. En realidad es bastante técnico, voy a tratar de explicarlo en sencillo. Estos son gastos que se hacen por única vez, ¿estamos? Por lo tanto, no corresponde, digamos, a un gasto permanente. Segundo, también hay que entender que hay carencias y necesidades, pero no todas las partidas presupuestarias apuntan a resolver todos los problemas. Comprenderá usted que, por ejemplo, dentro del presupuesto de la Nación hay partidas que tienen que ver con las remuneraciones y gasto en personal, que es el subtítulo 21. El subtítulo 22 tiene que ver con los gastos de operación y funcionamiento de los tribunales. Y este correspondería al subtítulo de inversiones, puede ser el 29.3 o el 31, Ok, sí. iniciativas que no se ejecutaron. Por lo tanto, no se puede mover fácilmente las platas de una partida a otra. Lo que quiero decir es que el Poder Judicial tiene hoy día un presupuesto, yo diría que exiguo en general. El Poder Judicial representa menos del 1% de todos los gastos del erario nacional fiscal. Entonces, nosotros tenemos grandes carencias. Entonces, uno podría preguntarse fácilmente si estas platas hubiesen podido ser destinadas a, por ejemplo, otras inversiones que tienen que ver con mejoramiento mobiliario, a lo mejor una inversión en climatización, pero en Por realidad ejemplo, no es renovación suficiente tecnológica este de los monto. tribunales, por ejemplo. Claro, pero no es suficiente este monto. Comprenderá que esto no es un tremendo monto para las necesidades que tienen hoy día todas las reparticiones públicas, entre ellas el Poder Judicial.
pero lo que llama la atención es que la idea es que busquemos la austeridad y también la Es priorización de que eso, las la señala a la necesidades. ciudadanía, por cierto. Claro, de cara a la ciudadanía, en un momento en que se requiere más seguridad, ¿no es cierto? Que se requiere, obviamente, que los tribunales podamos dar una pronta, rápida y eficiente y oportuna atención a las necesidades de justicia de la ciudadanía. Es evidente que faltan tribunales en el país para poder dar acá atención cabal a las necesidades, ¿no es cierto?, de los tribunales laborales o de todas las normas legales que se incorporaron a los tribunales de familia que los tiene colapsados nuevamente desde hace ya el año pasado a la fecha. Entonces, comprenderá de que la priorización de los recursos no es solo corresponde a las decisiones que toman nuestros ministros supremos, sino que también cómo el gobierno implementa las decisiones y las leyes que se aprueban en el Congreso y que no vienen con financiamiento. Entonces hoy día el Poder Judicial se está estresado, digamos, en términos de presupuesto, porque con lo que tenemos aprobado para el 2024 claramente vamos a estar en dificultades para poder dar el servicio. Entonces, ¿quién se estresa? A quién finalmente le recae toda la carga de trabajo? Es al personal, al funcionario, a quienes estamos en la primera instancia, se refiere a los tribunales que atienden la gente, o la segunda instancia, que son los tribunales de apelaciones, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, la Corte Suprema. Entonces, las señales que se dan a la ciudadanía parecieran un poquito distorsionado, porque aquí realmente lo que hay que revisar y ver efectivamente cómo priorizamos las necesidades del Poder Judicial. Hay un Sí. proyecto muy breve, te cuento, que se llama 2030, que a lo mejor hasta el 2030 tendremos que esperar para que podamos tener el financiamiento a todas las obras, infraestructura, aumento de dotación de personal, para poder dar el ancho de la justicia que requiere el país, porque esto también tiene que ver con recursos, no basta solamente meter el esfuerzo humano y toda Obvio. la capacidad que tenemos, ¿no? Bueno, es que ahí usted da en el clavo respecto a la percepción ciudadana que deja una noticia de estas características, sobre todo pensando en la crisis de seguridad muy profunda que se vive en nuestro territorio hace ya bastante tiempo. Por lo tanto, se pide más de la justicia para poder atacar precisamente lo que le decía recién, la crisis de seguridad. Y uno pudiese, desde la vereda ciudadana, preguntarse por qué los jueces, cuando analizan, por ejemplo, esta posibilidad de contar con estos autos de 56 o 57 millones de pesos cada uno, ¿por qué no dicen, bueno, podríamos efectivamente utilizar esta plata en mejorar los tribunales, climatización, señalaba usted, mayor innovación tecnológica dentro de cada una de estas edificaciones, mobiliario, o iniciar tal vez el camino para nuevos tribunales? Tengo entendido que con esta cantidad de plata, un poco más de 1.200 millones de pesos, no se construye un nuevo tribunal y no se echa a andar con todo lo que implica, pero pudiese ser el inicio del camino, ¿no? Todo también depende, José Manuel, de una voluntad política. Aquí, evidentemente, tiene que entender la ciudadanía, porque nosotros trabajamos dentro del Poder Judicial, sabemos cómo la corporación administrativa administra los recursos que se le entrega a la Corte Suprema y a los tribunales, en donde estamos los profesionales haciendo, digamos, la implementación de todo esto. Claro. Entendemos que se requieren más recursos y esto, créame que los 1.300 millones en realidad dentro del presupuesto del Poder Judicial es bastante exiguo y además, como le dije, es un gasto por una vez de un presupuesto no ejecutado en el 2023. Esto no creo que se vuelva a repetir hasta el próximo 10 o 8 años. Pero el punto pareciera que la señal es la que Mm. preocupa. Usted debe saber que el presupuesto del año 2023 respecto del 2024 ahora para el Poder Judicial apenas superó un 8,5% de aumento, cuando el IPC fue más del 3,9%. Entonces, es un presupuesto de mantención, esto de continuidad, pero no es un presupuesto que realmente esté apuntando a resolver a través de los recursos que se pueden inyectar los problemas que tenemos. Acá tenemos serios problemas de dotación. Nosotros necesitamos más jueces, necesitamos más funcionarios. Obviamente que hay que implementar infraestructura para nuevos tribunales. Como ya le informé, a lo largo del país, más juzgados de familia, Mm. más juzgados laborales, atender, digamos, las necesidades de la ciudadanía. Y, por cierto, no puedo dejar de decirlo, nuestras remuneraciones han sido congeladas desde el año 2007. Sí, es verdad que en el sector público se van reajustando por IPC, pero cada cierto tiempo el Ejecutivo tiene la necesidad de revisar
ingresos que tienen las personas que trabajamos en el Poder Judicial en particular. Somos un poder bastante pequeño, no somos más de 13.000 funcionarios, pero la verdad, este es un tema muy sentido y hay varias desnivelaciones que tenemos en nuestras rentas que también tienen que ser corregidas. Entonces, aquí falta una voluntad política. Falta una voluntad del Ejecutivo y del Legislativo de ver realmente las necesidades que tiene el Poder Judicial. Y yo creo que es bastante pequeño mirar el tema solamente respecto de si acaso los 1.300 millones para los 22 vehículos de los ministros supremos resuelve todo el problema. Por lejos no lo va a resolver. No, Ahora, pero claramente queda la señal, Patricio, o la ciudadanía podría decir, bueno, está sobrando la plata en el Poder Judicial, que finalmente llegan a esta decisión, independiente de todo el análisis que usted realiza y donde, por ejemplo, me menciona que faltan tribunales o incluso los salarios de los funcionarios no han sido actualizados desde el año 2007, independiente de aquello, la señal ciudadana o la sensación en la ciudadanía puede ser lo que le planteaba anteriormente. Está sobrando la plata que finalmente se llega a esta decisión de comprar autos de esas características. Pudiese ser la percepción de la gente. Por supuesto, las percepciones también, como usted bien sabe, son manejadas, son de alguna manera informadas con la intencionalidad. Yo creo que aquí la señal es de austeridad, es de tratar de colocar el foco donde los recursos se requieran en orientación a la ciudadanía. Lo que la ciudadanía quiere, obviamente, y necesita es una justicia más rápida, de calidad, de donde pueda, ojalá, tener una atención expedita a sus necesidades. Ahora, efectivamente, las partidas presupuestarias que yo hablé recién se pueden mover. Todo es movible. Nosotros ya estamos conversando con el Ejecutivo y posteriormente con el Legislativo para la formulación presupuestaria del 2025. Yo creo que es una muy buena oportunidad porque generalmente esto se va cerrando cerca de la fecha de mayo, fines de abril, mayo ya debería estar más o menos cerrado. Entonces, créame que con el presupuesto que tiene el Poder Judicial, que representa, repito, menos del 1% de todo el presupuesto de la nación, esto es lo que se orienta y se dedica hacia el Poder Judicial. Obviamente no estoy hablando de todo el sistema de justicia. En todo el sistema de justicia tendrá que ver a las policías, tiene que ver con el Ministerio Público, Exacto. tiene que ver con otras, el Ministerio de Justicia y otras instituciones. El sistema de justicia es muy amplio, pero en relación al Poder Judicial, que es un eslabón importantísimo en la justicia, yo creo que aquí tiene que haber una voluntad política de sentarse a conversar con nuestras autoridades, más allá de quedarnos en lo pequeño, en lo chico, que es si se mandó o no una buena señal de austeridad respecto de una compra de vehículos que, como le digo, es por única vez, y además es necesario hacer esos cambios, pero claramente uno podría haber priorizado sobre vehículos de similar gama, que es lo que tenían hace 8 años atrás, en la En marca otra era marca, Toyota por ejemplo. Camry, Claro. y ahora se pasan, digamos, a una marca superior y de características ecológicas. Pues, tiene muchos factores bonitos digamos, la cotización, pero por sobre un valor razonable, ¿no? Es lo que Patricio, uno esperaría. bueno, claro que sí. Patricio, a propósito de las condiciones laborales de los funcionarios que usted detallaba anteriormente, ¿qué retroalimentación han tenido en la interna sobre las inquietudes que manifiestan los funcionarios y funcionarias? Usted decía también que han sostenido conversaciones con el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué se conversa o qué se dice en la interna para poder atender esas demandas de los trabajadores? Nosotros como asociaciones gremiales tenemos siempre mucha presión de nuestras bases, de nuestros asociados, de todos los estamentos, no solamente de funcionarios, de consejeros técnicos, de las y los profesionales de la gestión de la propia corporación administrativa del Poder Judicial, mucha presión por la revisión de nuestras monumentos, nuestras remuneraciones, porque efectivamente, como le digo, se han visto congeladas y también hay muchas distorsiones en la escala de sueldo que tenemos acá que genera, obviamente, ciertas molestias e inquietudes en las personas que se ven afectadas. Entonces, esto se lo hemos manifestado al Ejecutivo a través de DIPRES, que es el Ujú. Departamento de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en el que hemos querido ir regularizando estas situaciones. Podría nombrarle, por ejemplo, cosas que sí hemos logrado avanzar durante el 2023, que fue la extensión de el incentivo al retiro, que es un elemento muy importante en el sistema público para ir generando la renovación de las personas plantas que van quedando y los contratas, digamos, para que se pueda ir generando un tiraje en este sistema, porque el sistema público es bastante anquilosado. En general, esto lo conversan los ministros supremos, nos piden la colaboración a los gremios, nosotros siempre vamos a llevar una voz
de las bases, y es por eso que a nosotros nos preocupa que este gobierno judicial que tenemos escuche a lo que nosotros le queremos manifestar. Aquí no solo son decisiones, sino que también hay que parecer, ¿no es cierto? Hay que ser y parecer en las decisiones de cara a la ciudadanía, en la transparencia, en la austeridad, en la orientación y el foco hacia las reales necesidades que tenemos hoy día como una institución, como un poder del Estado. Nosotros representamos a un poder, a uno de los tres poderes del Estado, que son los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Y a propósito de la contingencia, Patricio, ¿están evaluando alguna acción para poner sobre la mesa con más fuerza las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras? Bueno, siempre estamos en la lógica de la colaboración y de la integración de nuestras peticiones hacia las negociaciones con el Ejecutivo, porque tiene que también usted saberlo que el Poder Judicial no tiene autonomía financiera, eso es una falacia. El Poder Ejecutivo es quien determina cuál es el presupuesto que se le va a asignar a este Poder del Estado. Y con ese presupuesto y ese marco de plata es el que se mueve nuestra organización, la Corte Suprema, a través de los ministros, por supuesto, a través de... Sí, pero la administración de esa plata es autónoma. Claro, va asignando el cómo se van a ocupar esos gastos, pero la determinación de cuánto necesitamos, eso no corresponde en este momento, lamentablemente, al Poder Judicial. Entonces dependemos también de la voluntad política del Ejecutivo de turno. Entonces, sí, estas platas que quedaron en el saldo inicial de caja, que como le digo fue un presupuesto que se de asignó 2023. De lo que no se ocupó en el 2023 para poder comprar esto, uno se pregunta, ¿podría haber sido ocupado en algo más austero y podría haber sido a lo mejor la diferencia ocupada en otras cosas? Por supuesto, siempre se puede hacer eso. Por eso nosotros le hemos pedido a nuestras autoridades. Patricio, estamos con un problema en la conexión con Patricio. Estábamos hablando sobre esta decisión de la Corte Suprema, de los jueces, de ministros, de comprar autos Lexus y renovar la flota con la que funcionan habitualmente. La conexión era con Patricio Aguilar, presidente de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Él señalaba al finalizar esta conversación que claramente la señal que queda en la ciudadanía no es la mejor, a propósito de lo que ya conversábamos, y que efectivamente esta plata, que es un remanente del 2023, podría haber sido utilizada en otras cosas, como por ejemplo modernización de tribunales, hacer mejoras en climatización, o tal vez iniciar el camino, porque no es suficiente la cantidad de plata para crear nuevo tribunal, pero tal vez iniciar el camino para llegar finalmente a ese objetivo. Y también hablaba sobre un tema bien relevante, de hecho estábamos profundizando finalmente en eso, las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias, y lo que despierta en cada uno de los trabajadores del Poder Judicial una noticia de estas características, pensando, por ejemplo, de acuerdo a información que entregaba Patricio, que no tienen un reajuste en los salarios desde el año 2007. Es parte de la conversación que teníamos a esta hora de la tarde. Él ponía sobre la mesa también de generar mayores tribunales de familia, hablaba de los juzgados. En definitiva, hay muchos temas que Patricio, como representante también de los profesionales del Poder Judicial, quería comentar durante esta entrevista para saber en definitiva cuál hubiese sido el mejor destino de estos casi 1.300 millones de pesos. Vamos a ver si tenemos finalmente la conexión con Patricio para poder hacer la última pregunta sobre precisamente las acciones a seguir desde la vereda de los profesionales de la Administración del Poder Judicial, que es la agrupación a la que Patricio Aguilar representa. Vamos a ir a la pausa por ahora, luego vamos a ver si podemos retomar la conversación con Patricio para poner ahí una conclusión a toda la